Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Ibarra Ortiz, la asignatura Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria 1 y la actividad Precauciones de la Oxigenoterapia. Mi docente es Mario García Ábalos. Proporcionar oxígeno a los pacientes es de gran importancia, ya que este ayuda a mejorar la función de los tejidos. El oxígeno se utiliza en el área médica para varias situaciones, por ejemplo, en tratamiento a personas con quemaduras de la vía aérea, personas con dificultad respiratoria, neumonía, EPOC, edema pulmonar, entre otras. Además de reducir el gasto cardíaco, es decir, a mayor demanda de oxígeno, mayor demanda de gasto cardíaco. Así que al proporcionar oxígeno suplementario, se reduce el esfuerzo del miocardio. Para el técnico superior en urgencias médicas, es indispensable contar con oxígeno para atender las diferentes necesidades del servicio de urgencias. La oxigenoterapia es el uso terapéutico de oxígeno en concentraciones mayores a la del aire ambiental para prevenir y tratar la hipoxia y asegurar las necesidades metabólicas del organismo. Estos son algunos beneficios que produce la oxigenoterapia. Incrementa notablemente la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia respiratoria u otras patologías que son relacionadas con la baja oxigenación en sangre. Puede mejorar la función cardiopulmonar, mejora la esperanza de vida para pacientes de EPOC. Todo esto contribuye a que el técnico superior universitario en urgencias médicas pueda controlar la urgencia respiratoria y así pueda llegar al hospital con un paciente mejor estabilizado. ¿Qué es la capnometría y la capnografía? La capnografía es una monitorización no invasiva complementaria a la pulsioximetría, ya que ésta valora la oxigenación y mediante la capnografía se analiza la ventilación del paciente midiendo el dióxido de carbono exhalado. Y llamamos capnometría a la medición de los niveles de CO2 emitidos en una respiración, siendo este de carácter cuantitativo, y capnografía a su representación gráfica, siendo un carácter cualitativo. En ambos casos existe una medición de concentración específica. Las indicaciones específicas para la administración de oxigenoterapia y sus objetivos son los siguientes. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada también EPOC. Neumonía, enfermedad por coronavirus, ataque grave de asma, insuficiencia cardíaca en etapa avanzada, fibrosis quística, apnea del sueño como terapéutica. Los objetivos de la oxigenoterapia son prevenir y manejar la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el gasto respiratorio y miocárdico. Las precauciones para el manejo de oxígeno, la AJA nos comenta que han mostrado un nivel de evidencia alto sobre la oxigenación desmedida o indiscriminada en pacientes gravemente enfermos por trauma craneoencefálico, síndrome coronario agudo o pacientes por reanimación con recuperación de la circulación espontánea. La evidencia demostró que los pacientes que presentan un Zika y que fueron administrados con flujos altos de oxígeno, llegando a una concentración de hasta el 99% o por arriba del 94%, presentaban alta mortalidad debido a la presencia de altas concentraciones de oxígeno. Estas pueden provocar una vasoconstricción coronaria, teniendo estos pacientes un peor pronóstico. Por ello, las recomendaciones 2015 indican que si los pacientes se encuentran en un rango de por arriba del 94% de saturación de oxígeno, no es necesaria la administración de oxígeno suplementario. Ahora bien, vamos a ver algunas indicaciones y usos de algunos dispositivos. Las puntas nasales. Cuando el paciente requiere bajas concentraciones de oxígeno y cuando se necesita mantener la terapia de oxígeno por tiempos prolongados. Puede suministrar una FiO2 de 24 a 40% de oxígeno a un flujo de hasta 6 litros por minuto en adulto. En recién nacidos y en pediátricos el flujo se debe limitar al máximo 2 litros por minuto con estas puntas nasales. Mascarilla simple. Esta está indicada en pacientes que requieren concentraciones de oxígeno de moderado a alto
Es considerada como dispositivo de bajo flujo. Se utiliza de 6 a 10 litros por minuto de oxígeno y da una FiO2 de 40 a 60%. Por otro lado, la mascarilla con bolsa reservorio es una mascarilla con una bolsa en la que se almacena el oxígeno. Cuenta con una válvula unidireccional que evita que el aire que expira el paciente entre a la bolsa. La bolsa inferior con la que cuenta la mascarilla debe llenarse primeramente de oxígeno y una vez llena se debe aplicar al paciente. La mascarilla Venturi. La mascarilla Venturi es un dispositivo que permite mezclar el aire inspirado con el oxígeno suministrado. Esta mascarilla permite administrar cantidades exactas de oxígeno mediante un dispositivo que se encuentra en su parte inferior y es muy parecida a la mascarilla simple. Tiene marcas que indican la concentración que se debe administrar en funciones de la apertura de la ventana. También existe la mascarilla con nebulizador. La mascarilla con nebulizador está indicada cuando se tiene que administrar medicamento a un paciente en forma de vapor. Es parecida a una mascarilla simple, pero esta cuenta con un pequeño dispositivo en su interior de forma de un cilindro en donde se debe colocar el medicamento. Este cilindro comprime el aire y convierte al medicamento en vapor. También tenemos la bolsa válvula mascarilla. La bolsa válvula mascarilla es un dispositivo que permite administrar ventilaciones asistidas a un paciente. Cuenta con un balón autoinflable, una mascarilla con una capa inflable, no todas las mascarillas son inflables, existen las rígidas, que permite sellar la mascarilla con la que el paciente cubriendo la nariz y la boca para evitar fugas al momento de la ventilación asistida, y la boca para evitar fugas al momento de la ventilación asistida. Cuenta también con una válvula unidireccional que evita que el aire inspirado del paciente entre a la bolsa. También tenemos por otro lado a la tienda facial. La tienda facial funciona como un sistema de alto flujo cuando se acopla a un nebulizador Venturi. Es útil en pacientes que no toleran la mascarilla facial o en caso de un traumatismo facial. Es poco práctica para tratamiento a largo plazo, debido a que en algunos pacientes se produce sensación de calor y de confinamiento. El riesgo de reinhalación de CO2 disminuye cuando la máscara se acopla a un sistema Venturi. También existe el casco cefálico. El casco cefálico es un dispositivo de oxigenoterapia utilizado para pacientes neonatos. Es una pequeña cámara que cubre toda la cabeza del paciente, a la que va conectada una cánula que transporta el oxígeno. El oxígeno administrado debe estar caliente y humidificado, esto para evitar la hipotermia y la resequedad de las fosas nasales del neonato. Las cánulas orofaringeas. Estas cánulas orofaringeas se utilizan en pacientes que se encuentran inconscientes y respiran de manera espontánea y presentan una obstrucción de vía aérea. Pacientes que no han logrado permeabilidad aérea a través de otro tipo de maniobras como la hiperextensión del cuello o elevación del mentón o la subluxación mandibular. Las cánulas orofaringeas se utilizan en pacientes que se encuentran inconscientes y respiran de manera espontánea y presentan una obstrucción de la vía aérea. Pacientes que no se ha logrado la permeabilidad aérea a través de otro tipo de maniobras como la hiperextensión del cuello elevado del mentón o la subluxación mandibular. Las cánulas nasofaringeas. Este tipo de dispositivo es uno de los supraglóticos más utilizados actualmente por sistemas prehospitalarios en Estados Unidos y México. Esto se debe a su facilidad de inserción y relativamente al bajo costo. La mascarilla laringe clásica. La mascarilla laringea es una vía supraglótica de uso común. La mascarilla laringea es un tubo para la vía aérea supraglótica que se introduce por vía oral y tiene una máscara con un manguito en un extremo y forma un sello que baja la presión alrededor de la entrada laríngea. La ventilación con mascarilla laríngea tiene varias ventajas sobre otros métodos. También tenemos a la mascarilla laríngea flexible. Se trata de un tubo flexible, pero reforzado, que al pasar por la mascarilla se dirige central y anteriormente hacia la glotis, reduciendo el riesgo de trauma aritenoideo o localización esofágica. El tubo tiene una línea transversal gruesa que indica el momento en que la punta del tubo sale del fast trash. También, por otro lado, tenemos el combitubo.
El combitubo o tubo de doble lumen es el predecesor del LTD, aunque ya en tiempo en el mercado y a pesar de haber sido de los primeros dispositivos supraglóticos, su evolución lo ha mantenido como una opción fiable para asegurar una vía aérea. Tiene la desventaja de tener que utilizar dos volúmenes de inflado, así como verificar en qué tubo se logra la ventilación del paciente, haciendo a veces un poco engorroso su uso. También tenemos las cánulas endotraqueales, cánulas con balón sin aspiración subglótica. Control rutinario de la presión del balón de neumotaponamiento. Es importante que el familiar avise al personal en caso de encontrarlo desinflado. Mantener la vía aérea permeable, es decir, libre de secreciones y con un sistema de humidificación adecuado a la necesidad, ya sea activo o pasivo. Las cánulas con balón y puerto subglótico. Este tipo de cánulas cuenta con una línea para aspiración de fluidos o inyección de gas, o sea, aire comprimido u oxígeno. Se debe proceder diariamente a aspirar por el puerto subglótico el contenido orofaríngeo del paciente. Luego, si estuviera indicado por kinesiología respiratoria, inyectar aire comprimido o oxígeno por el mismo lugar para reducción o facilitación de la declusión. La cánula con balón endocánula. Este modelo viene equipado con dos endocánulas, las cuales se retiran para limpieza con agua destilada o solución fisiológica. Se secan con gas estéril y se vuelve a colocar dentro de la cánula, esto para mantener la permeabilidad de la vía aérea del paciente. La cánula sin balón tipo Bielsaski. Este modelo cuenta con dos endocánulas y accesorios protectores o facilitadores. La endocánula se debe retirar para la limpieza idealmente con agua destilada o solución fisiológica, y secar con gas estéril. Luego, colocarla en la cánula del paciente. La finalidad es mantener la vía aérea permeable y libre de secreciones que obstruyan la cánula. Estos son los tipos de dispositivos que podemos conocer y estos también son sus usos. Ahora bien, ¿por qué el técnico en urgencias médicas debe conocer los diferentes dispositivos y su uso? Además, las especificaciones de estos. Pues cada emergencia es diferente, así como cada persona. Hay personas de talla chica como otras de talla grande. Además, también influye el mecanismo de la lesión o de la naturaleza de la enfermedad. Será de esta forma como encontremos la vía aérea. Debemos tomar en cuenta que existen vías aéreas de difícil acceso. Es por eso la importancia de conocer a cada uno de los dispositivos, la forma de usarse y sobre todo las especificaciones, ya que si colocamos un dispositivo equivocado podemos complicar la vía aérea del paciente y entonces obviamente el paciente se nos va a poner en un estado grave o crítico. Pues bueno, esta es mi aportación. Buenas noches.